Amén, amén. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Me escuchan? Amén, amén. Primero que todo quiero darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirme estar aquí con ustedes. Es un placer. Y segundo, darle la gloria y la honra por la vida de los pastores Brizuela. Los conocemos de hace tiempo. Me da muchísimo gusto que estemos aquí con ustedes. Y también de que nos haya invitado a compartir. Para mí es un honor y un gozo poder estar aquí, porque pues no a cualquiera le ofrecen el púlpito, y para mí es mucho honra. También quería compartirles un pequeño testimonio. Como le estaba diciendo a los pastores Brizuela, los conocemos desde que llegaron de Maryland. Estuvimos de copastores en una iglesia y pues hemos mantenido nuestra amistad. Pero ustedes tienen unos pastores con unos corazones grandes. ¿Cuántos saben eso? Durante la inundación en Harvey, estuvimos en nuestra casa. No se inundó, gracias a Dios, pero tuvimos que evacuar. Y salimos, las calles, el agua nos llega, a mí me llegaba por aquí. Tuvimos que caminar un tramo muy largo hasta que nos levantaron en una lancha, porque había demasiada agua y nos habían dicho que se iba a inundar aún más. Y pues cargamos con lo que pudimos, estábamos todos empapados, nos llevaron a un shelter, una escuela, y oía un sonido breve de mi teléfono, pero lo había metido en bolsas de plástico y en una mochila, y estaba suene y suene y suene, hasta que por fin lo contesté, y el primero que me habló fue el pastor Brizuela. Y me dice: siento el Señor que vaya por ustedes. A nadie le habíamos avisado. Él me dice: siento del Señor de iros por ustedes. ¿En dónde están? Él no sabía si habíamos evacuado, si estábamos en la casa, pero el Señor le mostró. Y estando en el shelter, estuvimos ahí como unas 4 o 5 horas hasta que él pudo llegar, porque estaba todo inundado, y nos llevó a su casa. Y para mí eso es una muestra de cómo el Señor nos mantiene en contacto con las personas que están cerca de nosotros. Amén. Y ese testimonio me gusta compartirlo porque de nuevo, ni mis familias, nadie sabía que habíamos evacuado, solamente nosotros y el Señor le puso al pastor Brizuela que nos llevara a su casa, y fue de gran bendición. Estuvimos fuera de nuestra casa varios días, pero estuvimos en la casa del pastor, de Reina, más bien la casa de Reina, y la pasamos de lo más bien, gracias a Dios. No pasó a mayores. Amén. ¿Bendecidos? Amén. Quiero compartirles, yo sé que el tiempo es corto, y quiero compartir algo que el Señor había puesto en mi corazón de hace tiempo. Pero antes que nada, quiero presentar a mi linda esposa. Si te puedes poner de pie, por favor. Jenny. Mis dos hijas son 2 de 4. Tengo 4 hijas. De hecho, mis dos hijas mayores son muy amigas de Tony, Reina y el hijo mayor del pastor. Siempre estaban juntas. Mi casa era de ellos, y la casa de ellos era de mis hijas también. Lo que quería compartirles es algo que el Señor ha puesto en mi corazón de hace tiempo, pero no se había dado el tiempo de compartirlo porque he estado estudiando la palabra acerca de esto que les voy a compartir. Y cuando el pastor Brizuela me dijo que sí podía estar aquí, con gusto, oré para ver qué les traía, porque yo sé que ustedes son una iglesia de la cual están preparadas, están preparándose, tienen pastores que les enseñan la palabra, tienen maestros que están atentos a la necesidad del pueblo, y siento de parte del Señor que ustedes son una iglesia que ya están siendo preparadas para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que prepararnos. Muchas veces pensamos que tenemos que ir a las naciones, que tenemos que dejar esto, hacer lo otro. No, las naciones están viniendo. Usted prepárese y comparta lo que aprendan, lo que el Señor pone en su corazón. Porque ¿cuántos quisieran ver la iglesia llena? De gente que
que quiera aprender, que quiera saber más del Señor, que pueda llevar el Evangelio. Muchas veces pensamos que venimos a Estados Unidos por el sueño americano. ¿Cuántos han escuchado eso? Todos queríamos venir por el dólar y en realidad venimos porque el Señor nos trajo con un propósito. Nos trajo aquí a evangelizar este país. ¿Cuántos lo creen? Por muchos años Estados Unidos era el que llevaba la batuta en evangelismo. Iban a todas las naciones y como dejaron no hay tantos que van a evangelizar, pues las naciones vienen, ahora se aguantan, ¿verdad? Por algo estamos aquí. Nosotros tenemos algo que nuestros hermanos americanos no tienen y tenemos que compartirles, amén. Y nosotros tenemos también mucho que los hermanos americanos tienen que nosotros no tenemos. Por eso es una gran bendición ver que las dos iglesias se han unido y ellos están aprendiendo de ustedes y ustedes están aprendiendo de ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues lo que quería compartirles hoy es algo, como les estaba diciendo, que el Señor ha puesto en mi corazón de enseñarlo, y es algo que me ha dado la tarea de estudiarlo, porque la Biblia es la llave de todo lo que necesitamos. ¿Cuántos lo saben? Pero si usted tiene la Biblia, como muchas veces la tenemos así bien, yo he entrado a casas donde está así abierta la Biblia, pero tienen que quitarle el polvito de no leerla ahí, y todos nos faltan, nadie es perfecto, todos tenemos que aprender más, no hay nadie que lo sepa todo, solamente el Señor, amén. Está algo oscuro, a ver si les puedo leer aquí porque estoy medio cegatón aquí. El tema de hoy se llama las 5 una cosa. Se oye raro, ¿no? Pero créanme que al final espero que el Señor les ilumine en lo que el Señor tiene. Y la palabra habla de muchas cosas que el Señor quiere para nosotros. Pero hay varias donde el Señor pone a personas y dice, una cosa sé, sola una cosa. Entonces cuando el Señor nos habla de esa manera, tenemos que poner suma atención y ver qué es lo que tiene el Señor. Amén. Cuando nos habla, ¿cuántos saben que cuando el Señor Jesús dice, y dice las cosas dos veces, o que dice, una cosa sé, es algo importante, amén? Pero primero vamos a ir a Salmo 28, del 6 en adelante. Dice, bendito sea Jehová. Si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Listos? Pero todos la leemos, ¿ok? Bendito sea Jehová que oyó la voz de mi súplica. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorea y sustenta para siempre. Gracias, Padre, te damos por este servicio, Señor. Te lo entregamos, Padre. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, mostrándonos, Señor, las cosas que tienes para tu pueblo, Señor. Gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor, de usarme, Señor, de compartir esto que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y te pido, Padre, de nuevo, que seas tú, Señor, el que lleva la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba compartiendo, se pueden sentar. En inglés se llama The 5 One Things, pero en español pues le puse las 5 una cosas. Y que gramáticamente ni siquiera hace sentido cuando dice uno las 5 una cosas. Pero son 5 puntos que el Señor me ha ido mostrando en este estudio personal, de 5 cosas que nosotros necesitamos saber o entender. Y también significa en 5 etapas de nuestro camino con el Señor.
la meta es de seguir a Jesús, amén. No seguir a un hombre, no seguir, sino a Jesús. El Señor nos indica que Él es la luz, Él es el camino, y sin Él no podemos entrar al cielo, amén. Entonces, cuando sabemos esto, muchas veces llegamos ante el Señor o aquí a la iglesia y decimos, pedimos, oramos, pero son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir cambiando nuestra forma de pensar, no depender de los pastores siempre. Los pastores están ahí para enseñarnos, para a veces regañarnos porque lo necesitamos, pero nosotros tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, amén. Porque cuando usted se vaya al cielo, el Señor no le va a decir qué te dijo tu pastor, qué te enseñó tu pastor, qué tienes, qué no tienes, sino es tu relación con el Señor, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, así usted sea servidor y esté aquí todas las veces que lo necesiten y haga un trabajo excelente. Si usted no tiene ese contacto con el Señor es el que le va a pedir cuentas, amén. Y es de parte de nosotros de tomar todo lo que los pastores, los maestros nos enseñan para nosotros caminar del Señor, amén. Y vamos a iniciar con ¿no será que pueden subir la luz un poquitito más? No. Discúlpenme que está demasiado oscuro para mí. Si me pueden acompañar en Marcos 10. Y esta historia o estos pasajes de seguro que lo han leído muchísimas veces, pero aquí es donde inicia una de las 5 cosas que nos tenemos que enfocar, amén, para ser más cerca al Señor, para aprender más del Señor. Y es cuando, la historia es de cuando este hombre rico vino ante el Señor, amén. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él está hablando directamente con Jesús. Y la palabra nos enseña de que Jesús le contestó, y podemos ir a Marcos 10, 17, dice, al salir él para seguir su camino, uno vino corriendo e inclinando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Cuando nosotros venimos al Señor, a veces creemos que le podemos esconder. No, yo sí, yo hago, no hago, pero el Señor ya nos conoce. Dice, los mandamientos sabes. No adulteras, no matas, no hurtas, no dices falsos testimonios, no defraudas, honras a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde muy joven. Entonces Jesús, mirándolo, le amó. Jesús tuvo, en otras versiones dice que tuvo compasión, que lo miró como diciendo, te amo, amén. No importa lo que usted haga o diga, el Señor lo ama, amén. Y le dijo, una cosa te falta. Ahí está la primera, una cosa. Una cosa, acuérdense de esto, una cosa te falta. Amén. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme y toma tu cruz. Aquí vemos la primera de 5 cosas que vamos a compartir acerca del tema. Cuando el Señor le dice, todo lo sabe, tú eres un hombre que sigue la ley, pero una cosa te falta. Ahora, tengo que aclarar esto. No nos está diciendo que nosotros vendamos todo y dejemos todo y lo sigamos, pero en ese instante, lo que le faltaba a este joven. Él, además de ser rico, tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas, hacía todo de acuerdo a la ley, pero le faltaba
una cosa, era seguir al Señor. El Señor le dijo esto, él sabiendo el corazón, sabiendo lo que él necesitaba. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, el Señor nos habla a todos de diferente manera, pero siempre nos falta acercarnos a Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Muchas veces creemos que ya hacemos la voluntad del Señor, diezmamos, venimos a la iglesia todo el tiempo que es necesario, pero siempre tenemos que estar cerca a Él. Amén. Cuando Él habla de que sola una cosa te falta, es igual a nosotros. Siempre nos falta acercarnos más. ¿Cuántos quieren estar aún más cerca del Señor? Amén. Otra cosa que pasa es de que cuando nosotros le pedimos al Señor guianza, tenemos que estar listos y preparados para hacer lo que Él nos diga. Si ustedes pueden ver, Él no lo hizo y ya nunca más se escuchó de este joven en la palabra. El Señor solamente le decía, deja todo, sígueme. Porque eso es lo que a él le faltaba. De seguro era un hombre que era devoto a la religión, porque pues él seguía la ley. Sabemos que antes de Cristo la ley era muy rígida y se tenía que seguir, si no era considerado lejos de Jehová, del Señor. Pero le faltaba a él en ese momento acercarse a él, tener a Jesús en su corazón, tener a Jesús de maestro. Imagínense perder la oportunidad que muchos de nosotros quisiéramos tener, de tenerlo a él ahí enseñándonos, mostrándonos, también llamándonos la atención. Pero Jesús le dijo, deja todo, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme. Pero cuando él le dice, y carga con tu cruz, no quiere decir que va a ser como un robot, sino él tiene que cargar con lo que el Señor ha puesto en él, aprender, seguir a Jesús en los preceptos que él estaba dejando. Quién sabe, tal vez él pudo haber sido uno de los apóstoles. Pero en este tiempo no quiere decir que nosotros vamos a vender, dejar ir, solamente seguirlo de corazón. Tenemos la palabra para seguir a Jesús, tener a Jesús en nuestro corazón. Y es lo primero que tenemos que hacer, porque sabemos de que sin Jesús no somos nada. Nosotros tenemos una oración que hacemos entre familia y decimos, si así lo tenga todo, Señor, sin ti no tengo nada. Y así no tengamos nada, pero contigo lo tengo todo. Y eso es a lo que Él se refiere. No tiene que ver si uno tiene riquezas o no, sino tienes a Jesús en tu corazón. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón, y por eso la palabra nos enseña de que sin Él no podemos llegar a la vida eterna. Este joven perdió la oportunidad, podemos decir, pero quedó plasmada en la Biblia para nosotros tener de dónde aprender, de dónde seguir los preceptos. La palabra también nos enseña que tenemos que cambiar nuestra mente a la de Cristo diariamente. Amén. Entonces, una de las primeras 5 cosas que vamos a compartir hoy es esta. Tenemos que acercarnos más a Jesús. Tenemos que tener presente que Jesús es la única razón que vivimos. Amén. Nosotros conocimos hace un par de semanas a una familia que es, si le digo rica, nos quedamos cortos. Esta familia, el abuelo de esta familia fue uno de los que construyeron el Astrodome, la familia Smith. Esta gente tiene, por la gracia del Señor, nos invitaron a un terreno que tienen cerca de Palacios. Uno de ellos donde estuvimos es 1,900 hectáreas. Ahí se pierde uno de la entrada, no hay rótulo, no hay nada, parece una finca común y corriente, pero es de la entrada a la casa son como 30 minutos todavía en carro. Tienen muchas propiedades por todos lados. Ellos fueron considerados los dueños de más propiedad en Harris County hasta hace poco.
pero dejaron a sus hijos y a sus nietos. Pero estos jóvenes les dan, nomás para decirles, son 4 o 5 nietos y nietas. Les dan $60,000 de gasto al mes, cada uno, y no les alcanza. Tienen una forma de vivir que no los conozco personalmente, que siempre están en busca de algo, pero lo que yo sé que necesitan es a Jesús. Usted puede tener la riqueza del mundo, pero sin Jesús está vacío. Muchas veces venimos de pobreza o de lugares donde nos faltaba mucho, pero con Jesús uno está satisfecho, uno está lleno, está dispuesto a hacer cosas. Hace unos años estuve en Ecuador, y en Ecuador me sorprendió tanto porque era la primera vez que salía del país a predicar. Y estuvimos en una región que se llama Manta. Manta, Ecuador, es una región en la costa, y ahí llega mucha gente de todos lados, es un puerto. Y también hay mucha pobreza. Y nos llevaron a un lugar que le llaman La Revancha. Ahí teníamos que entrar con una patrulla. Y cuando íbamos en todos lados andábamos en motocicleta. Cuando ya nos llevaron ahí, nos llevaron en una camioneta. Y yo veía que gente iba caminando con sillas. Y a veces se paraba la camioneta y levantaba a alguien. Un tramo largo. Y me sorprendió tanto que ellos iban a la iglesia y iban contentos, hacían de cuenta como que iban a Walt Disney, bien contentos toda la familia. Digo, wow, Señor, nos falta mucho esto en Estados Unidos. Aquí tenemos todas las comodidades, y aún así si llueve, está lloviznando, mejor no voy, o no hay aire acondicionado, o hay que mover cosas, o hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos demasiado cómodos. Y es lo que le pasaba a este rico. Él estaba muy cómodo, no necesitaba más. Y bueno, de nuevo al testimonio en Manta, fue gracioso porque yo iba a traducir a un pastor que venía de West Virginia, pero estaba en Inglaterra, y yo no sé, se atrasó el avión y no pudo llegar, y me dicen, ok, tú eres el encargado. Yo iba a traducir solamente. Entonces llegamos a una estación de radio y estaba presentando lo que íbamos a hacer, se iban a juntar varias iglesias, y yo pues a mí me empezaron y el muchacho que venía conmigo, líder de alabanza buenísimo, que él dejó él tocaba para el grupo Nietzsche, muchas personas muy famosas. Chayanne el bajista, él fue el bajista de Chayanne, pero canta muy bonito. Entonces compartió unas canciones. Supuestamente nos iban a entrevistar por 15 minutos, terminamos ahí 1 hora. Cuando salimos, pues fuimos a la siguiente reunión, y así estuvimos. Donde quiera que íbamos, había mucha gente. Y cuando llegamos ahí a La Revancha, dice la señora, el pastor, estábamos diciendo, llegamos a una iglesita pequeñita. El piso era de tierra, pero muy ordenada. No había sillas, no había instrumentos, nada. Me dice, disculpe, pero vamos a tener que irnos a la plaza porque aquí ya no cabemos. Y viene una señora corriendo y dice al pastor, pastor, oí en la radio que vino un predicador famoso y un cantante famoso. Y yo le digo a Daniel, ¿será que tenemos que ir a conocerlos? ¿Quiénes serán? Y dice el pastor, no, ellos creen que son ustedes. Oh, qué presión nos puso, porque teníamos que ahora aparentar que éramos más. Y nosotros éramos solamente servidores, como todos. Amén. Pero cuando digo esto, porque cuando íbamos con la mente de complacer al Señor solamente, porque a pesar de que yo solamente iba a traducir, terminé siendo el que iba a compartir. Y le estaba compartiendo al hermano, nos tocó hacer 9 servicios en 3 días. Fue tremendo. Ya como que de evangelista ya no quería. Amén. Pero si hacemos las cosas así como le dijo al Señor, deja todo y ven a mí. El Señor abre las puertas, el Señor le da a uno palabra, el Señor le muestra por el camino que uno tiene que seguir. Amén. El Señor también nos respaldó muchísimo. Hubo muchas sanidades, mucha gente
mucha gente en uno de los lugares, en la plaza que le digo, cuando nos dimos cuenta estaba gente en los árboles, gente así todo alrededor, porque allá acostumbran ir en un carro antes con una bocina, ir anunciando también. Entonces llegó muchísima más gente de la que pensaban, pero era porque el Señor le plació, no porque yo era el que iba a predicar. De hecho, hubiera preferido que otra persona predicara. La primera cosa que acabamos de compartir, una cosa nos falta. Amén. No importa en el camino que usted esté con el Señor, siempre nos falta acercarnos más al Señor. Amén. Amén. La segunda cosa la vamos a ver en Juan 9. Amén. Y esta es la historia del joven que fue sanado era ciego de nacer, ¿se acuerdan? Desde nacimiento. Jesús lo vio, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para haber nacido ciego? El Señor le dice, ni él pecó ni sus padres pecaron. Él nació así para que se haga la voluntad del Señor. Amén. Muchas veces cometemos el gran error, y eso me tocó escucharlo de un púlpito y me sorprendí tanto que de ahí fue la última vez que llegamos a ese lugar donde el pastor dijo que los que no apoyan la obra, el Señor los va a castigar. Es una mentira del diablo, eso no existe. El Señor no castiga a nadie, y menos por no hacer algo que otra persona quiere. Entonces, aún los discípulos le preguntaron al Señor, ¿pero quién pecó? Él dice, ni él ni sus padres, sino para que se haga mi voluntad. Amén. Después que él es sanado, es interesante ver de que al principio le preguntaban, ¿quién te sanó? Y él lo primero que dijo fue aquel hombre. Primero dijo aquel hombre. Y lo interrogaban más y le interrogaron a los padres. Y después dijo, ¿pero quién te sanó? Y dijo, ha de ser profeta. ¿Se acuerdan? Es muy largo, por eso no lo estamos leyendo. Y dice, es un profeta. Y lo volvían a interrogar hasta que él se cansó y dice, bueno, les digo, no me creen, ¿será que ustedes lo quieren seguir? Es un hombre de Dios. Entonces él empezó a darse cuenta de lo que el Señor le había hecho. Y es el testimonio, amén. ¿Cuántos tienen aquí un testimonio? Amén. Todos tenemos un testimonio. Yo les voy a ser sincero, yo cuando recién empecé en los caminos del Señor, yo escuchaba de gente unos testimonios hermosos que habían sido, que el Señor los sacó de la cárcel, que el Señor los sacó de la calle, de gangas, yo decía, bueno, Señor, que yo en realidad nunca tuve nada, no fumo, no tomo desde nunca. Pero el Señor sí me libró de muchas cosas. Amén. Entonces el testimonio, el Señor me libró. Yo he pasado por cosas de peligro y siempre es en contra de mi vida, pero el Señor siempre me ha librado. Entonces el testimonio varía. Amén. Pero tenemos que saber que el testimonio tiene poder. Cuando su testimonio habla, es como dándole la honra a Jesús. Amén. Entonces, para no leerlo todo, vamos a leer del 9:29 en adelante. Dice, nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me sanó, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí alguno es temeroso de Dios. A ese hace su voluntad y a este oye. Amén. Entonces aquí más adelante podemos ver en el 25, si nos vamos al 25, dice, entonces él respondió y les dijo, si es pecador, no lo sé.
una cosa sé. Aquí está la otra clave, una cosa. ¿Cuántos digan una cosa? Ya tenemos dos, amén. Una cosa, dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esto es un poder grandísimo que el Señor nos da para nuestro testimonio. Muchas veces nos metemos en el rollo de pensar que tenemos que ser teólogos para hablar del Señor. Este hombre decía, yo no sé, solo sé que me sanó. Una cosa sé. Ya vamos en la segunda. La primera, ¿qué fue? Tenemos que acercarnos más a eso. Una cosa nos falta y ahora ¿qué? Una cosa sé. Tiene que estar seguro de su testimonio y estar seguro de que el que lo sanó fue Jesús. Él, por más que lo interrogaban, por más que le querían decir que dijera lo contrario, él solamente dijo, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Qué testimonio más grande. Ahora si le estudiamos la palabra, él se quedó en esa aldea. La siguiente vez que vino Jesús, había muchísima gente. Él, por su testimonio, porque ahí más adelante usted puede ver donde casi lo expulsaron de ahí, de esa aldea, pero la siguiente vez que vino, por el testimonio de este hombre, salvó y sanó a mucha más gente. Usted no sabe qué testimonio, qué su testimonio puede hacer a una persona. Estábamos en una cruzada también y vino un muchacho que estábamos orando por él, mi esposa y yo, de hecho. Y yo le decía, tú te tienes que ver como te ve el Señor. Tú te tienes que ver como el Señor te ve. Y hasta le dije, y tienes que oler a lo que el Señor ha hecho. Y este hombre se quebrantó. Se empezó a quebrar y me decía, y me dijo, usted no sabe lo que acaba de decir, se quebrantó. Entonces seguimos orando por mucha gente. Al final, el muchacho con su mamá vino hacia mí y me dice, le voy a decir por qué lo que acaba de decir me confirma que el Señor me sanó, porque ya no me huelo como antes. Y yo decía, wow, tomó la palabra literalmente, pero no. En realidad este hombre había se había hecho una overdosis de cocaína. Había usado tanta cocaína que le quemó todo lo nasal y le dejó una secuela que él se olía a sí mismo a excremento. Literalmente él me decía que porque él cuando entró, haga de cuenta que entró con bastante colonia. Yo me acercaba a orar por él y era tremendo la colonia. Él en su mente estaba ocultando lo que él olía. Entonces él me dice que ya no me huelo feo. Resulta que el Señor lo sanó. Se empezó a ver diferente, ahora ya está en los pies del Señor. Y ese testimonio, ahora él va a las cárceles o lugares donde hay drogadictos y lo comparte. El testimonio tiene poder. No importa si usted cree que su testimonio es, el Señor me sanó o el Señor no me ha hecho grandes cosas, pero el Señor lo ha librado, amén. Cuando usted pone a Jesús primero, su testimonio, sea lo que sea, va a dar frutos, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos van a compartir su testimonio? Amén. La segunda cosa es una cosa sé. No importa lo que le digan o le quieran decir, usted esté firme en lo que sabe del Señor, amén. Aleluya. Vamos a Lucas 10, por favor. Yo sé que estamos leyendo bastante, pero Lucas 10, 38, ya estamos cerca del tiempo. Este es otro punto. Ahora, esta historia también la hemos escuchado muchísimo. Y es cuando Jesús visita a Marta y a María. ¿Cuántos han escuchado esa enseñanza? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies
de Jesús oía su palabra. Escuchen esto, ¿ven? Pero María se preocupaba con mucho que hacer, y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile pues que me ayude. Hay mucha gente que sabe del Señor, conoce del Señor, pero como que no quieren que uno se acerque más al Señor. ¿Cuántos han visto eso? Muchas veces nuestras familiares, uno sabe que tiene que estar en la iglesia. Pero ven a la fiesta, que al cabo después vas a la iglesia. Cuidado, amén. Y dice, respondió Jesús y le dijo: María, María, 2 veces su nombre. Digo, Marta, Marta, perdón. Afanada y turbada está con muchas cosas. Aquí está la clave. Pero solo una cosa, digan, solo una cosa es necesaria. Otra clave de lo que estamos aprendiendo. Solo una cosa. Este es Jesús hablando, amén. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Solamente una cosa. Usted acérquese al Señor, escuche su palabra. Aquí cuando vemos, cuando dice que vino a sus pies, en el hebreo quiere decir que se sometió, que se doblegó, que se entregó a escuchar de Jesús. A ella no le importó la tarea que faltaba, que si había, si no había. Ella se entregó y se dedicó a escuchar la palabra de Jesús. Le voy a decir por qué es clave esto, lo que estamos escuchando. Cuando el Señor creó las cosas, todo, con su palabra creó el mundo, la tierra, los animales. ¿Se acuerdan? La palabra dice que Él creó, con su palabra, Él solamente habló y se hicieron las cosas. He aquí la luz, he aquí, todo lo hizo, menos una cosa. Al hombre lo formó de toda la creación, animales, tierras, las estrellas. Al hombre fue al único, Él tomó con sus manos, lo formó de acuerdo a su semejanza. Entonces cuando alguien se entrega a la palabra del Señor, es yendo a cómo Él nos creó. Amén. Él nos creó con sus manos. Entonces cuando le digan que nosotros somos descendientes del mono, dígales, el chango o el mono serás tú, yo vengo del Señor. El mundo nos quiere confundir y decir que somos de parte de la evolución, pero nosotros fuimos creados, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que no se crean cuando le digan que somos descendientes del mono. Algunos sí parecieran, ¿verdad? Pero entonces créame que cuando nosotros nos acercamos y hacemos una cosa, que es esta, lo que acabamos de ver, una cosa es necesaria. Dígale a tu vecino, una cosa es necesaria. Amén. Tenemos que acercarnos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Y ahora el Señor habla, yo sé que ustedes ya saben esto, en muchas formas, pero es por la palabra, por circunstancias, por nuestros pastores, pero Él habla, Él siempre está atento. Entonces tenemos que tener nuestro oído fino a escuchar y saber cuándo viene del Señor y cuándo no. Hay muchos predicadores de la banqueta que vienen, el Señor me dijo. No crea, usted escuche al Señor. Si en el púlpito le habla una persona o una persona que usted conoce sus frutos y le da algo profético, entrégueselo al Señor y que el Señor se encargue de enseñarle el camino. Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Espero que sea de bendición, ya nos queda poco tiempo. La cuarta, ¿quieren otra más? Amén, amén. Vamos a Filipenses. Filipenses 3. Y de nuevo, aquí vamos a ir casi al punto. Que también es muy importante. Porque muchas veces cargamos con cosas que no nos corresponden. Uno de los castigos que los romanos hacían, bueno, los griegos, más bien, hacían cuando alguien asesinaba a alguien,
hacían que cargara al muerto 3 días. Se lo amarraban en la espalda y tenía que caminar 3 días con el muerto. Tenía que cargar por lo que él había hecho, y después, en ese entonces no había cárceles para eso, si no los mataban. Pero imagínense caminar con un muerto. Por eso ahí viene un dicho que muchas, nosotros decimos, andas cargando al muerto ajeno o algo así. Es porque de esto viene en Filipenses 3:13. Antes de eso, bueno, empecemos aquí es donde Pablo habla y dice de todo lo que está hablando directamente a los filipenses, pero dice del 2 en adelante: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. ¿Cuántos saben que la perfección solamente es Jesús? Amén. Sino que prosigo para verlo, si lo logro, así aquello para lo que cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, digan esto, pero una cosa hago. Otra llave de lo que estamos hablando. Una cosa hago, fíjese, importante lo que estamos hablando. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántos de aquí han escuchado hasta de hermanos? No, que cuando estaba en el mundo. No, que cuando estaba en el mundo. No, que cuando fulano. No, olvídese del pasado, enfóquese en el Señor, apéguese a los pies del Señor y siga adelante. Busque la meta que el Señor le ha dado. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Todos tenemos un llamado. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben cuál es su llamado? La única forma que podemos estar seguros de cuál es nuestro llamado es: olvídese del pasado, enfóquese en Jesús y siga adelante. Amén. En Deuteronomio 28 dice: si tan solo escuchas la voz y sigues los mandamientos que te doy hoy, las bendiciones te sobrealcanzan. No podemos mirar hacia atrás y ser bendecidos como debemos. Deje lo que quedó atrás. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, y eso nos pasa por falta de entendimiento, por falta de educarnos en la palabra, se nos hace difícil despegarnos de gente que tal vez no sea de mucho beneficio para nosotros. Muchas veces es familiar. Mi esposa y yo, desde que recibimos al Señor, por la gracia del Señor, ya la mayoría de mis familias están viniendo a los pies del Señor, pero nos invitaban a fiestas 2 horas antes de empezar, porque como que no querían que estuviéramos aguándoles su fiesta, o no sé, o nos decían, no, pues tú eres aleluya, sí, gracias a Dios, allá te veo cuando estemos en el cielo allá. Entonces, si no deja lo pasado, lo que ya pasó, y se enfoca en el Señor y seguimos con la meta bien fija, nos desviamos. La palabra dice que no puedes tú arar viendo hacia atrás, tienes que ver siempre hacia adelante. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Entonces, lo que acabamos de aprender, una cosa hago. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a practicar? Pídale al Señor: ¿qué tengo yo de mi pasado que me está deteniendo? Puede ser, por eso hay veces que tenemos ataduras que no conocemos, no sabemos. Tal vez mis abuelos, mis bisabuelos o algo lo tiene atado. Y hay testimonios de personas que mi esposa y yo hemos tenido la bendición de ministrar a muchas parejas, de las cuales pues hacen cosas raras y no saben por qué. Hace tiempo un hermano que me contactó para ayudarle con su esposa, porque entre él y su esposa, porque estaban teniendo muchas dificultades. Pero este hombre, siento yo que ahí vino también, él había sido
se había divorciado y se casó a los 6 meses con esta señora rápido, y ella acababa de enviudar. Y como quien dice, queriendo curarse uno a otro, resulta que no compartían, tenían muchos problemas. Y resulta que durante las reuniones que teníamos, nos dimos cuenta que esta señora tenía un cuarto aparte con llave, y ahí tenía las fotos del esposo que se había muerto, tenía la ropa, tenía todo, tenía, haga de cuenta, un altar. No estaba dejando el pasado, por eso no podía ser feliz. Y estaba atando o estaba dañando lo que el Señor le había dado. Pero no quiso ella dejar eso. Ella no veía, y siendo cristianos de años, cuando no soltamos el pasado, lo acarreamos. Y eso nos detiene a la visión, a las cosas que el Señor tiene. Amén. Entonces ya tenemos cuatro llaves. Ahora la última, la 5. Si vamos a Salmo 27. Salmo 27, del 4 en adelante, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aquí está la otra. Una cosa he demandado. En unas versículos, en unas versiones de la Biblia, dice: yo he deseado. Repitan conmigo: una cosa deseo. Pero dígale como que de verdad lo cree. Dígame: una cosa deseo. A Jehová estaré buscando, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplarle la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Bien simple, lo único que tenemos que demandar o pedirle al Señor, que siempre estemos en su misericordia. Amén. Bueno, en su gracia más bien, porque la misericordia ya la tenemos en su gracia. Que siempre estemos atentos. Ahora, aquí no quiere decir que estemos en el templo día y noche, pero sí en su presencia. Pero tenemos que buscarla. Amén. Una enseñanza que también que viene con esto, pero ya no nos da tiempo, es cuando Jesús llevó a los 3 discípulos, ¿se acuerdan? Y se transfiguró. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo sé que ustedes han estudiado la Biblia. Solamente a 3. Y ellos le decían: tal vez hagamos una enramada o eso quiere decir como un tipo de altar. Cuando vemos esto, ellos vieron a Jesús diferente, lo vieron transfigurado. Quiere decir que Jesús es omnipresente. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Amén. Está en México, está en Ecuador, está en Honduras, está en todos lugares, está en su casa. Ahora, quiere decir que en 1970 Él estaba ahí, aunque usted no fuera cristiano, que ahora está ahí, y que en 20 años, si todavía está si estamos aquí en la tierra, Él está ahí. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre saber de Jesús y estar bajo su transfiguración. En otras palabras, en su presencia manifestada. Esto es lo que significa aquí, que tenemos que vivir bajo la presencia manifestada de Jesús. Todos, hasta los demonios saben que Jesús existe. Amén. Los ateos dicen: yo he escuchado, pero la presencia manifestada está aquí cuando usted sigue estos 5 pasos. Amén. Busquemos del Señor. Usted deje todo lo que quedó atrás. Pídale al Señor que esté usted bajo su presencia, pero aquí hay pero tiene que estar usted listo para seguir su voluntad. Amén. A veces la carne no nos permite, no quiere. ¿Cuántos saben que tenía que hacer algo para el Señor, pero tenía flojera? O cuando usted está orando lo más ferviente para el Señor, ¿cuántos han visto que el teléfono no deja de parar de sonar? El perro de repente no deja de ladrar.
es porque el enemigo sabe cuando usted tiene que estar cerca del Señor y cuando usted sigue los pasos que le acabo de compartir, le va a ayudar mucho. O sea, yo no sé en qué etapa de su crecimiento con el Señor esté, pero todos hemos pasado o estamos en uno de esos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, repitámoslos. El 1, una cosa falta. Amén. A todos nos falta Jesús. La segunda, una cosa sé. Usted tiene que estar seguro y saber de que Jesús es lo único que usted necesita. La tercera, una cosa, amén, una cosa es necesaria. La cuarta, una cosa hago. Usted haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que hacer primero la voluntad del Señor, amén. ¿Cuál es la quinta? Una cosa deseo. Usted desee estar en el Señor. Usted desea estar en la iglesia. Si usted va a venir a la iglesia porque tiene que venir para quedar bien con el pastor, ni venga. Quédese en su casa. Usted venga porque usted desea estar aquí, amén. Si nos ponemos de pie.